Está con nosotros Joaquín Bosch. Muy buenos días, Joaquín. Vistos estos mensajes que publica este diario, ¿qué contenido, qué valor judicial pueden aportar? Bueno, yo creo que los mensajes tienen una relevancia pública absolutamente incuestionable, ¿no? Yo creo que a todos nos ha venido a la cabeza con esta información los que ya publicamos también en el diario El Mundo entre el entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy y el extesorero Luis Bárcenas. Eran conversaciones privadas, aquellas donde Rajoy le decía aquello de Luis sé fuerte, después de que se le hubiera descubierto una fortuna oculta de decenas de millones en Suiza. Eran conversaciones privadas, pero de una relevancia informativa absolutamente incuestionable. Yo creo que nos encontramos ante un supuesto muy similar, es decir, son conversaciones entre dos personajes extraordinariamente relevantes. Estamos hablando del presidente del gobierno y de quien fuera su número 2, y en los que abordan cuestiones pues también de una trascendencia pública absolutamente ineludible, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese debate yo creo que no se va a producir. Bueno, en principio, valor judicial a las causas que están en marcha no se aprecia, salvo que conozcamos más datos. Otra cuestión es, como se ha comentado, si son mensajes que pueden difundirse desde un medio o no, y ahí sí que la jurisprudencia es bastante clara, está consolidada, es muy reiterada en el sentido de que prevalece la libertad de información sobre el derecho a la intimidad de estas conversaciones cuando tratan las conversaciones sobre cuestiones de interés general. Los protagonistas son personas de relevancia pública y además el periodista o el medio que las difunde no ha cometido ninguna actividad delictiva para apropiarse de todos estos datos. Parece que aquí se cumplen los requisitos constitucionales, porque está claro que estamos ante cuestiones de gran interés general, como lo muestra que todos los medios y todos los programas están hablando del tema, y estamos hablando del presidente del gobierno y un exministro también de su propio gobierno. Por tanto, la difusión en principio no tendría carácter delictivo ni ilegal, sin perjuicio de que quien haya filtrado estos datos desde el ámbito policial o judicial sí que podría haber cometido un delito de revelación de secretos, y estas cuestiones deberían investigarse. En julio de 2021, José Luis Ábalos deja de ser ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE. Pedro Sánchez le destituye, pero apenas 4 meses después, según desvelan varios WhatsApp privados publicados por el diario El Mundo, el presidente del gobierno vuelve a contactar con él tras algunas informaciones que apuntaban a supuestas prácticas delictivas de Ábalos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que por desgracia estamos viendo en los medios. Ahí retoman el contacto. En los siguientes meses se vuelven a whatsappear para felicitarse los cumpleaños. Ábalos le transmite varias reflexiones y su apoyo público. La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo, le dice Sánchez tras las elecciones del 2023. Ábalos se ofrece incluso a buscar los apoyos con Junts, a lo que Sánchez responde que toda ayuda es buena. También publica El Mundo que a nivel interno, en los últimos meses de 2020, el presidente del gobierno y secretario general del PSOE dio órdenes con estos mensajes a Ábalos para marcar a los varones socialistas discordantes. La causa, las críticas al gobierno por las medidas de desconfinamiento en la pandemia y los pactos con Bildu. De ahí viene el toque de atención a Paje y Lambán. Llamad al petardo este, dice Sánchez sobre Lambán. Meses después, lo mismo pero con Paje, tras unas declaraciones públicas críticas del presidente de Castilla-La Mancha. Tampoco se libra Fernández Vara, de Extremadura. Llámalo y dile que es un impresentable, le pide Sánchez a Ábalos, que por entonces era secretario de Organización Socialista. En otro WhatsApp, la orden es todavía más directa. Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Por ir resumiendo, los mensajes que hemos conocido no están vinculados a ninguna causa judicial ni tienen ningún tipo de valor judicial. Son conversaciones privadas que nos muestran de forma parcial, no completa, y que están vinculadas a dinámicas internas del partido. Y luego hay otra cosa, Joaquín, es que no sabemos de dónde salen. Pero en todo caso, si saliesen de la causa contra Koldo García, estaríamos hablando de una filtración de extrema gravedad, ¿no? Efectivamente, y esto al menos es lo que se ha publicado, si lo he leído correctamente. Es decir, en la información periodística sí que se indica que el origen procede precisamente del caso Koldo, aunque no se especifica si la filtración procede del ámbito policial
o del ámbito judicial. Digamos que mientras que un periodista está cubierto por el derecho fundamental a la libertad de información, siempre y cuando obviamente no se haya apropiado delictivamente del material, ¿no? Simplemente ha conocido esos datos, está amparado por el secreto profesional a no explicar detalladamente cómo los ha obtenido y puede difundirlos porque prevalece también el derecho de la ciudadanía a ser informada verazmente. En cambio, el funcionario judicial, el agente policial que dispone de estos datos sí que tienen un deber de custodia y por eso frente a ellos existe un delito de revelación de secretos que, si nos fijamos, es un caso que tiene paralelismos, por ejemplo, con la causa contra el fiscal general por la difusión de esas conversaciones entre Fiscalía y la defensa de la pareja de Ayuso. Claro, lo llamativo de aquella causa es que es una filtración que se investiga, mientras que en España, como sabemos, todos los días y hoy también hablamos de filtraciones desde el ámbito judicial que casi nunca tienen ningún tipo de investigación, pero los hechos originariamente sí que pueden ser delictivos, porque ningún funcionario judicial, ningún policía pueden filtrar datos que están amparados por esa situación precisamente de confidencialidad y de secreto que no puede ser revelado. Obviamente, una conversación privada entre dos personas, aunque sean altos cargos políticos, está amparada por el derecho a la intimidad. Otra cosa es que un periodista frente a él prevalezca la libertad de información, pero eso es algo diferente. Lo que sucede es que, ¿no?, como insistía Marc, ese Luis E. Fuerte venía cuando Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular, estaba investigado. Sí. Es decir, es un mensaje con una connotación absolutamente diferente. Ahora mismo el temor es que estemos asistiendo a una ceremonia de la confusión, porque realmente estos mensajes no revelan ningún dato de la investigación judicial. Y por otro lado, el Partido Popular dice que lo que revelan es que Pedro Sánchez, Ana, conocía la supuesta trama de corrupción de Ábalos. No, hombre, es que no hay ninguna prueba de eso, al revés. Si él conociese la trama de corrupción no habría situado, insisto, a Ábalos, es que es de primero de política o primero de partidos. No habría colocado a Ábalos de líder de una lista. Es que sería poner el foco sobre su cabeza. Quiero decir, y yo entiendo que el Partido Popular quiera sacar tajado de estas conversaciones, particularmente de las diferencias con los dos varones que todos conocemos y que, por cierto, los dos varones nunca han ahorrado en términos, censura no han sufrido, porque nunca han ahorrado en términos en llamar caudillo a Sánchez, como ha hecho Lambán en multitud de ocasiones con el tema independentista, en su legitimidad, pero las diferencias eran más que conocidas. Y en un chat privado me parece suave los términos que usa el presidente del gobierno, también lo digo. Dicho esto, hombre, yo estaré ahí siempre, le decía Rajoy a Luis Bárcenas. Luis, lo entiendo, sé fuerte, mañana te llamaré. Estoy agradecido por el apoyo que personalmente siempre me has dado. Un abrazo fuerte, Luis. Quiero decir, este hombre estaba investigado y habían salido los papeles con la financiación ilegal confirmada por los tribunales del Partido Popular. Entiendo también la posición de Mariano Rajoy en un chat privado, porque Luis Bárcenas era muy amigo. Claro. No solo era el tesorero, era muy amigo con el que compartía vida personal. Entonces, claro, es que los chats privados probablemente la filtración no la soporte nadie. Y Ábalos fue el gran amigo y el gran apoyo de Pedro Sánchez durante su recorrido por tierras de nadie, cuando nadie lo apoyaba y lo habían echado de Ferraz en otro fatídico 1 de octubre, acordaos, el año anterior al referéndum, con lo cual es un chat privado, claro, hay que manejarlo, pero no hay nada que pruebe, nada, por mucho que se empeñe Cuca Gamarra, que por cierto fue una persona muy leal a Pablo Casado. También seguro que sus mensajes esos días, cuando Feijóo lo echó de la calle Génova por la ventana, dice que sí, que esto demuestra que Pedro Sánchez sabía. No, pero aquí el elemento... No, seamos serios, la gente no es idiota. Viene a provocar una ceremonia de la confusión. Totalmente. Porque no podemos preguntarnos algo sobre el caso Ábalos apoyándonos en una publicación que no ofrece novedades sobre él. No, ahora nos vienen a hacer que nos cuestionemos todo el caso y el comportamiento del presidente del gobierno cuando yo personalmente no veo ningún dato de relevancia en esta información. Ninguno. De hecho, nos decía el magistrado Joaquín Bosch que esto puede provocar
En fin, incluso, Joaquín, una demanda que no sé contra quién sería, porque tú dices, el medio de comunicación tiene todo el derecho a publicar estas informaciones, pero quien no tiene derecho a revelar y a filtrarlas es ni el juzgado, ni en este caso la Unidad Central de Operativa de la Guardia Civil, que es quien tiene en su mano estas informaciones, ¿no, Joaquín? Sí, efectivamente. Yo separaría dos cuestiones, ¿no? Por lo que estabas comentando, Silvia, desde una perspectiva jurídica de conexión con causas penales abiertas. Vamos, ahí lo que se aprecia jurídicamente es que no hay ninguna consecuencia. Son conversaciones sobre relaciones internas entre miembros destacados de un partido que hablan sobre todo de dinámicas, de cargos autonómicos o de varones o de personas de relevancia política, y esto es evidente que no tiene conexión con ninguna causa penal. Y otras conversaciones de ámbito más bien privado, de confianza, de recuperación de una relación que se había perdido, y esto podemos elaborar todo tipo de hipótesis si queremos hacerlas, ¿no? Pero no tiene conexión con el caso Koldo, con el caso Ábalos, con lo que se ha publicado hasta ahora. Tiene interés general, puede parecer para algunos que es mucho o es poco, pero conocer cómo funcionan por dentro los partidos o cómo fueron las relaciones personales entre el presidente del gobierno y quien fue un ministro de confianza, pues esto tiene interés general. Mucho o poco, todo depende de cómo quiera valorarse. Tiene un interés general suficiente para que puedan ser difundidas por un medio de comunicación dentro de su libertad de información. Otra cosa es que son conversaciones privadas, que forman parte del secreto de las comunicaciones y del derecho a la intimidad, y que, por tanto, no pueden ser filtradas cuando obran en una causa judicial. A partir de ahí, no hace falta ni siquiera que nadie denuncie. El propio órgano judicial, que era el depositario, que tenía la gestión de estos datos, podía de oficio incluso abrir una investigación para intentar descubrir cuál es el origen. También la propia policía judicial podía hacerlo, pero sin duda los afectados por estas conversaciones, el propio Ábalos o el presidente del gobierno, podían presentar una denuncia o querella por revelación de secretos. ¿Contra quién se dirigiría? Pues contra quien se lance la investigación sin conocer quién ha sido el autor. No siempre se conoce inicialmente quién es el autor. Obviamente, por aclararlo más todavía, va a ser muy difícil, por supuesto, saber de dónde ha partido la filtración, porque además los periodistas tienen el derecho fundamental al secreto profesional y es más que previsible que no van a contar quién les ha pasado estos datos. Los periodistas, bueno, es lo que se van a coger a su... Yo creo que nos atañe a todos, porque si publicasen las conversaciones privadas de cualquiera de nosotros por WhatsApp, unas conversaciones que están bajo la custodia de un juez o de la Guardia Civil, pues igual palidecían estas. Bueno, pero quiero decir, la pena de WhatsApp no la soporta nadie. Eso está más claro. Por eso lo digo, que es que vaya otra cosa que sean informaciones relevantes. Pero a ver, ¿quién de ustedes cuyas conversaciones de WhatsApp estén custodiadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, lo que sea, o por un juzgado, soportaría la pena del WhatsApp y que la revelen? Digo, periodistas incluidos. Eso no lo soporta nadie.